Tenemos aquí, le damos la más cordial bienvenida en el estudio a Hugo Corso, editor general de El Heraldo de México. ¿Cómo estás, mi querido Hugo? ¿Todo bien? Día, todo muy bien. Bueno, para nosotros sabemos que no hay puente, aquí no, estamos hombre, ya ¿cuál? de lleno. No, pero justamente hoy quisiera platicarles un poco de algunas perspectivas y perfiles de la persona por la que tenemos hoy, bueno, por la que ustedes tienen un puente, nosotros no, Sí. Es Benito Juárez, Claro. el natalicio de Benito Juárez. Tenía yo muchas ganas, Manuel, de venir a platicar un poco de algunas cosas que no se conocen tanto del personaje histórico más admirado por Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente. Es decir, les vengo a platicar un poco de la otra cara del billete de 20 pesos, es decir, la otra cara de Benito Juárez. Cuando se piensa en un gobernante que se entronó mucho tiempo en la presidencia, generalmente uno piensa en Porfirio Díaz, que sí estuvo muchísimo tiempo, o en Santana. ¿Tú sabías, Manuel, que por ejemplo Santana estuvo juntando todos los periodos que estuvo como presidente, estuvo solo 5 años y 7 meses como presidente? En cambio Juárez, que es esta figura republicana que devolvió la independencia después de la segunda intervención francesa, él estuvo 14 años. Y para lograrlo tuvo que hacer algunas cositas desde la ortodoxia legislativa y legal, no tan bien vistas. Por ejemplo, había un general que competía, era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era Jesús González Ortega. Cuando la segunda intervención francesa está en México, Juárez está a punto de terminar su periodo. No pueden hacer elecciones y va a terminar su periodo, y el que tiene que asumir al no haber elecciones era González Ortega, el presidente de la Suprema Corte. Juárez dijo, bueno, a través de Lerdo de Tejada, que era su secretario de Gobernación, le dijo, perfecto, nos queda un año, pero tú eres presidente de la Suprema Corte y además gobernador de Zacatecas, no puedes hacer las dos cosas. Pide licencia para irse a Estados Unidos un tiempo. Él dice, a finales del 1865 yo voy a ser presidente, se va González Ortega, perfecto. Y cuando está allá, Juárez y Lerdo de Tejada hacen un decreto por el que dicen que toda persona que haya abandonado la lucha y que esté fuera del territorio nacional va a ser un funcionario, sea funcionario público del Poder Judicial, ejecutivo o militar, va a ser una persona proscrita, es decir, no le van a permitir regresar al país, no le van a reconocer derechos. Y entonces así desactivan perfectamente a González Ortega, presidente de la Suprema Corte. Se cumple el periodo de Juárez y dice, perfecto, ¿dónde está el presidente de la Suprema Corte? No hay nadie. Híjole, bueno, el 8 de noviembre de 1865 alarga su periodo Juárez sin elecciones. Eso no sé si todo el mundo lo sabía. Ándale, qué interesante, ¿eh? Hay un pues hizo sus mañas ahí para sus movimientos legales. Bueno, ni tan legales, ¿no? Por parte de ahí de... Hay opiniones, esos son los datos históricos. Por ejemplo, también suscribió o fraguó un tratado muy famoso, MacLean Ocampo, en el que le daba derecho al gobierno y al ejército de Estados Unidos a proteger la zona del Istmo de Tehuantepec. Ese tratado creó una zona de libre comercio en el Istmo de Tehuantepec y una zona de libre tránsito militar de Nogales hasta Guaymas, por Arizona, y otra por el lado de Matamoros, Monterrey. Es decir, le permitía al gobierno de Estados Unidos tener intereses militares y comerciales a cambio de una suma de 4 millones de pesos, que era la compensación que iba a tener México por perder ese trasiego comercial, pero básicamente era para tener el apoyo de Estados Unidos y el reconocimiento internacional de un país respecto a la presidencia de Juárez, que fue una presidencia itinerante cuando llegaron los franceses, en fin. Todos estos son datos a lo mejor muy pesados, sonar muy pesados, pero son datos que te aportan una visión distinta, creo yo, a la que todo el mundo tiene de el indígena de Guelatao, que después de pastorear ovejas llegó a ser presidente de un país tan poderoso como México. Sí, por supuesto, Hugo, porque además tenemos una concepción y una imagen quizá de todos los expresidentes, de todas las figuras de la historia del país. Sin embargo, pues también hay un detrás, ¿no? Y de todo lo que hicieron en su historia. Hay un detrás y un delante. Y a mí lo que me llama la atención mucho es saber si estos perfiles de Benito Juárez también son remarcables para el presidente López Obrador. Si también, seguro los conoce, es un gran conocedor de su biografía, pero yo quisiera saber qué dice al respecto, si le gusta esta parte, en cómo torció un poquito la ley para poder quedarse más tiempo como presidente, cómo anuló a un contrincante político engañándole, diciéndole, bueno, vete a Estados Unidos, pero ya que está allá, generó un decreto totalmente con dedicatoria para este general, para que no lo pudiera él suceder. Es decir, ni tan, ni muy. Oye, qué interesante. ¿Dónde te podemos seguir en las redes sociales, Hugo? Mi Twitter es @Hugo_Corso con Z, y les quiero platicar un poco más de esto en mi columna el próximo jueves, en la columna que publico en El Heraldo de México, Crucigrama. El jueves les voy a platicar un poco más de la otra cara del billete de 20 pesos. Oye, qué interesante, de verdad. Gracias. Muchas gracias Hugo, a ti, como Manuel. siempre. Hugo Corso, editor general de El Heraldo de México.